Yo no me acuerdo. Por ejemplo, aquí yo empecé a calcular todo lo que son los... Por ejemplo, primero saqué una... Determinaste todo lo que tiene que ver con condiciones geométricas, velocidad y toda esa weá. Ya, listo. Por ejemplo, aquí las fuerzas... Las tensiones, ya, sí. Ya, lo que yo tengo duda es cuando hay que armar esta cuestión aquí. Ya. Que se le llama momento sumatoria de fuerza. ¿Sí? Ahí es donde yo cago. Y después se le hace la sumatoria de los momentos. ¿Sabe para qué se hace eso? Es que lo que pasa es que, ahora, ¿por qué yo tengo duda? Porque el profe en esta wea hace una cuestión así. Pesca, por ejemplo, tal eje, ¿cierto? Sí. Y aquí hay una polea, aquí un sprocket, Sí. aquí, por ejemplo, un apoyo. Sí. Y aquí... Otro apoyo, ya, ponemos otro apoyo. Otro apoyo aquí y acá un motor. Sí. Un motor. Entonces, pues él dice, ya, tenemos el Y, tenemos el X y por acá tenemos Z. No, Z va a estar hacia acá. Oiga, no me corrijas. Ya, bueno. Es que no puede ser en el mismo eje. Bueno, que estoy... Ya, entonces después de esto, Ya, dale. él me dice calcular, no sé, por el momento, ¿Torso? por ejemplo, el flector en la horizontal y la vertical. Y ahí me caga porque yo con cuevas hacerlo en uno. Po. Por ejemplo, la vertical sería I Sí. y la horizontal Mira, olvídate sería... esa weá de vertical, horizontal, olvídate. ¿Pero por qué él pide esa weá por separado? Mira, estos A mí lo que me interesa bueno, ver, es ver súper cómo... papa. Piensa Papa, siempre en el todo elemento. papa. No, pero mira, te vas a dar cuenta por qué. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ustedes como que se ahogan en un vaso de agua. Puede ser. ¿Cachai? Porque mira, yo tengo ahí una transmisión, hagamos cuenta que aquí yo tengo engranaje, Sí, sí. pongámosle valor, pongámosle elemento. El engranaje, ya, esa weá. Ya, una ya. correa. Y lo otro que de repente meten, por ejemplo, que uno está acá y el otro para allá. Están inclinados. Claro, en grado o, Ya, o- sí, está o- bien. o perpendiculares. Ahora se va a cachar qué pasa. Ya. Si yo tengo aquí una correa, transmisión por correa. Oiga, ¿verdad que tiene la cagada con las pruebas, con la revisión de los Excel? ¿Por qué? Me llegó un comentario no por ahí. ¿No? No. Ah, ya, dale. No. Sí. Tengo que revisarlo, más. No quiero hacerlo, güey. Mm. Ya. Mira. Piensa bien cómo funciona una correa. Las correas tienen tensión en los dos lados, ¿no es cierto? No, en uno. No. Hay más en uno que en otro. Sí, pero tienen tensión. Sí, sí, eso sí. Entonces debe tener una tensión T1 y debe tener una tensión T2. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Lado tenso, lado flojo. Claro. ¿Sí? Sí. La guapandea. ¿Sí? Ya pues. ¿Qué es lo que te dice el profe? Que para la tensión 1 con la tensión 2 tengo que poner una fuerza que represente ambas fuerzas. Claro. Y esa fuerza es sumarla. Pues. Si yo la sumo, ¿qué es lo que yo tengo? La Estoy- fuerza flexionante. Disculpe, pero estoy al lado suyo. ¿Por qué estoy gritando? Igual que mi mamá. Ya hablo fuerte, güey. No, pero estoy hueando, pero dale no. No, pero... Es que como para taparme No, primero. pero dígame, pues, dígame. Ah, ya, dale. No, pero es que dígame, porque yo no controlo. Pero si yo no Tranquilo, estoy controlo, hueando. güey. Me tiene para la cagada la oreja, pero dale nomás. Estoy aprendiendo. Cree que estoy allá, weón. Dale Está nomás. como a 3 kilómetros. Ya, pues. Ya, tenemos las dos tensiones. Tiene la y hay que tensión de acá y asumir la que una sola. Ya. Eso. Entonces la tensión va a ser F de B, que es la fuerza flexionante. No sé si Perfecto. usted le explicó. ¿Qué es la suma de puede esas dos ser. weas? T1 más T2. Claro, ya, eso yo lo calculé, Ya. lo sé calcular. Como yo tengo esa fuerza, ahora la elimino. ¿Y qué es lo que usted tiene? La fuerza F de B. Ya, solo esa fuerza. Solo esa Perfecto. fuerza. Siempre y cuando esta esté horizontal. Horizontal con respecto a qué. No, mira, si yo me paro acá y yo lo miro ahí de frente, Ajá. usted lo va a ver así. Ah, Al ya. eje horizontal. Ahí queda la fuerza flexionante FB. Ya. ¿Sí? Esas son ¿Cachai? como las fuerzas horizontales. Sí, Ya, perfecto. ya. Ahora el drama es cuando esta fuerza está inclinada. En un ángulo. Sí, o sea, Ya. si yo me parara acá de frente y lo mirara, tendría esto. ¿Sí? Sí. Ya póngale que tiene 30 grados. 30 grados. Ahí donde se trabaja con el seno y el coseno. Ahora sí, ¿por qué? Porque como esta fuerza viene acá, se descompone en dos fuerzas. Claro. Una fuerza que va hacia allá y una fuerza que va hacia allá. Entonces, si yo quisiera tomar ese F de B, se calcula exactamente igual. ¿Tengo T1? Sí. Tengo T2, lo sumo y vaya a tener F de B. Pero el problema es que ahora F de B está inclinado a 30 grados. Claro.
Entonces, como está inclinado a 30 grados, ahora descompongo. F de B, ¿qué tengo que hacer? Coseno, ¿no? Claro. F de B, coseno de, de 30 va a determinar claro. la fuerza que va hacia allá. Sí. Y por seno va a determinar la fuerza que va hacia allá. Y ahora, hay dos Y ahora valores. esta, chao. La fuerza quedó así. Ujú. Ya, y ahora tenemos dos valores y el profe dice, no, se quedan con el más grande. ¿Es así? No. Hay que sacar ¿cómo se llama la que digo yo? Ahora depende también, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si el La profe te da los resultante, pesos? ¿Qué pasa si el profe te da los pesos? Eso pues nos metió los pesos en la prueba y Ya, nos pues, cagó. ¿los pesos hacia dónde van? Siempre hacia abajo. Siempre hacia abajo. Sí. Entonces, mira, seno de 30, ¿sí? ¿El Sí. peso hacia dónde va? Hacia abajo. Ya. ¿Qué tienes que hacer ahí? Se le resta, ¿no? ¿Te vieron? ¿Pero qué tengo que restar? El peso. Ese es lo más, pues, Sí. ¿o no? Ya. Porque las dos fuerzas están en el mismo eje. pues. Claro. Entonces Nada. sería F de B por seno de 30, que es esa forma de acá, menos el peso. Ya, y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta fuerza Tanque, ese peso me lo dan en kilo, por ejemplo 8 kilos, lo tengo que lo tenéis que restarlo convertir en newton porque Ya. depende? 8 por 9,8. Depende. Si esta fuerza la trabajaste tú en kilo o la trabajaste en Newton. newton. Puro Ya, newton. Si esto está en newton, esta agua también tiene que estar en newton. O sea, si pesa 8 kilos sería 8 por 9, por 9.81 y te darte la Y ahí agua me en- da- ya, el- perfecto. el peso en newton. ¿Sí? Ujú. Ya, pues, y ahí va a depender. ¿Por qué? Imagínate que esto te dio como resultado 400. Ya. Y el peso aquí te dio 981. Ujú. 981, que es un kilo, ¿sí o no? Claro. Ya. A restarlo. ¿Te va a darte positivo o te va a darte negativo? Positivo. Positivo. Te va a darte 392, y algo. ¿sí o no? sí. Ya. Y si el valor es positivo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo pusiste tú tu origen de coordenadas? Hacia allá, ¿o no? Ya. Entonces, la resta entre esa y esa va a quedar hacia arriba. Sí. Y la vamos a llamar F'. Y esta ya no la topamos más. No, pues se toma. Pero como el peso está actuando hacia Claro, abajo, claro. esta fuerza afecta Al peso. al eje que está allá. No. No, pues solamente afecta en el eje. Exacto. Entonces yo puedo tener una pila de fuerzas acá, pero siempre afecta. Mira, yo puedo tener una pila de fuerzas acá, o una fuerza hacia acá también si quiere. Claro. ¿Afectan esas fuerzas en el eje? No. No, pues. O sea, solamente quedaría restándole al eje Y, al eje Claro, Y, sí, que sí, está sí, sí. posicionado en el eje Y. Ya, eso lo entiendo. ¿Cachaste? Sí. Ahí estamos sacando momento flector en ángulo. Ya tenemos ese dato. ¿Y este qué hacemos pues con este? Lo calcula, lo deja Ya, ahí, ya. lo deja ahí, tal cual como está, F, B, coseno. Ya, Ahora po. estoy hablando espacio, ¿no? Sí. Póngale que ahí nos dio ya 390 y acá nos dio, no sé. Ya, pongámosle 390. Y es que Pongámosle acá- valores, 390. Claro, y acá nos dio un poco más, no sé, 430. Ya, te dio- ¿Puede ser? Sí, pues puede Ya. ser. Aquí nos dio 430. De hecho, debería darte más porque si tiene 30, está más cerca de acá. Ah, Es como que el vector está acá, po. claro. Tenés 30 grados. Eso es lo que decía dicen que vale la fuerza que está más cercana al. Y que claro, porque, y es por lógica, porque mira, si yo tengo ya 45, esa fuerza se distribuye equitativamente hacia allá y hacia acá, po. Sí. Ya, pues, pero si la fuerza está más acá, toda la magnitud la va a recibir esta, po. Claro. Y esta, como está más alejado de ese X, va a recibir una, de esa fuerza total, va a recibir una pequeña porción nomás. Ya, sí, sí, sí. Porque es por relación de triángulo, Sí, no, sí, eso lo cacho. ¿cachai? Y entonces eso nos dice que automáticamente este valor es el que nos sirve a nosotros, porque acá Sí, hicimos esto, mira. Sí, ese es el valor que te sirve. Pero si está inclinado, Aquí. acuérdate. Sí, pues lo teníamos en 30 grados, ¿eh? Aquí teníamos el sprocket de 30, bueno, aquí saqué Sí. el diámetro. Sí. Después usé una fórmula buena que no sepa qué es. ¿Qué sacamos aquí con esta fórmula? El T1, T2. Ah, la tensión 1 y tensión 2. Tensión uno y tensión Tensión 2 y la tensión 1 y la sumé. Y me da eso. Pero como está en 30 grados, claro, seno de 30 por la eso. suma de las tensiones y las cosenos. Y nos dio dos valores, ¿ves? Y la del coseno, claro, te dio más grande, como dice usted, pues. Sí, pues. Y el profe dice, no, la más grande es la que se ocupa. ¿Es así? En la práctica no es así. No, aquí hay que sacar una resultante. No, cálmate. Ahí hay que Es analizar. que depende del objetivo. ¿Qué es lo que estamos calculando? ¿Diámetro de eje? Hay que encontrar el diámetro mínimo del eje. Ya, para el diámetro del eje no es la más grande, es las dos. Ah, Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Mira, para que cachí. Porque, ¿te das cuenta que el elemento no es peludo? no sé, pues si estamos para el Loli. No, pero te das cuenta que Ahora, no es esas, peludo. ciertas cosas que uno puede preguntar. Es que tú las de esta puedes forma, mirar así. Claro, sí, más, más visuales. Que es visual. Entonces, mira, hagamos cuenta que esto te dio 600. Ya, ¿Sí? Sí. 600. Ya, ahí dejo en stand-by. Está listo eso. Ahora Con los dos analizo el valores. otro elemento. ya. Es un engranaje.
Si esta weá es el motriz, porque aquí tú me dijiste que habías puesto el motor, hagamos cuenta que está girando hacia allá, la fuerza empuja hacia allá, ¿o no? Sí, Por lo tanto, si empuja hacia allá, la carga tangencial va a quedar hacia allá, ¿o no? claro. Pero está empujando hacia allá, ¿o no? Sí. Entonces la carga radial va a quedar apuntando hacia allá. ¿Eso lo cacha? Sí, yo creo. Piensa, pues, piensa. Si yo lo miro de frente, A ver. tengo el engranaje acá, acá, y está girando hacia allá. La fuerza, ¿cómo está empujando? Hacia allá. Exacto. Hacia allá. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, si yo lo representara, es así. Entonces, ¿por qué se llama fuerza tangencial? Tendría que aquí averiguar el ángulo. ¿Cuánto el ángulo de presión? Son 20. ¿Sí o no? Ya. Lo general. Entonces, ¿qué es lo que tengo que determinar? La carga tangencial. La carga tangencial, ¿por qué se llama tangencial? Porque toca la tangente. Sí. ¿Sí? Voy a rebobinar un poquito, profe. ¿Por qué le llaman ángulo de presión de 20? Mire, yo he fabricado ¿Sabe por engranajes, qué? he copiado. Es por la propiedad de la involuta, por la ley del engranaje. Ya, hay dos valores que se usan siempre, el de 20, el más El de común, y hay otro 18, más. Ese no. 18.5, que eso depende del factor de corrección del diente, si en marcha o en contra. Pero eso tiene influencia en el perfil del engranaje, en el diente. Sí, porque el perfil del diente del engranaje es así, ¿o no? Sí, Se sí. ve usted que esa curva se construye por una propiedad que se llama propiedad involuta. Yo sé que se puede hacer así. Conchito, vale, parecen dos cocos. En base a a ver, ¿cómo era? Lo hacían con dos círculos. Ya se me olvidó. No, tú tienes aquí el diámetro, tú Sí. tienes acá, y yo mido cuánto mide ese trazo y después lo posiciono acá con el compás y hago un arco acá. Ya, sí, una wea así. ¿Cachai? Sí, la otra vez estuve diseñando en el SolidWorks, estuve viendo Sí, esta wea. es con arco. Ya, eso se llama propiedad involuta. Ah, ¿Y sabes ya. por qué tiene que ser de 20? No, pues eso es lo que te Porque tiene que cumplir la ley del engranaje. Ya, ¿qué sería? La ley del engranaje dice que todo elemento de transmisión de potencia por dientes siempre tiene que ser constante. Ya. Ejemplo. ¿Te has dado cuenta que siempre están así? O sea, todavía no dejas de hacer fuerza uno y ya tiene que meter el otro. Sí. ¿Eso? Ya. Entonces, mira, ¿qué pasa si yo no cumpliera la ley del engranaje? Va a pasar esto. Va a haber un golpe. Entonces, ya, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, este es el transmisor, te das cuenta que aquí hay un juego. Sí. Ya, pues, ¿ese juego va a ser una transmisión constante? No. No. ¿Qué tiene que pasar en el engranaje? Que siempre sea constante. Ya. O sea, si este se soltó este diente, tiene que haber el otro que esté empujando. Claro, ya. Esa es la ley del engranaje. Ya. Entonces, ¿para qué sirve esto? Ya, ¿Por qué, la por qué tiene esa acción forma? Por la ley del engranaje. ¿Qué propiedades tiene la ley del engranaje? ¿Qué propiedades? Que como esta ataca 20, vamos a trazar ahí, como esta ataca 20, si yo trazara aquí el centro y el centro, se va a dar cuenta que esto siempre es perpendicular. Ya. O sea, está atacando así, ¿sí? Viene así la fuerza, así. Así. Aguanta que aquí viene el diente, ¿sí o no? Sí. Ya. Si yo trazara aquí una línea, te vas a dar cuenta que si yo trazara este trazo y lo conectara con ese punto tangente, y ese lo conectara con ese punto tangente, siempre va a haber 90 ahí. Bueno. Eso es lo que permiten los 20 grados. Ya. ¿Cachai? Sí, no, ¿cachai? Entonces, Eso, al final, ¿qué es lo que te está diciéndote? Que cuando ataca el diente al otro diente, siempre la inclinación va a favor de los 90. Entonces, si yo quisiera calcular el torque de ese diente, del diente solamente, lo puedo calcular como la fuerza por su radio, porque ahí estoy haciendo torque del diente. ¿Cachai? Por eso el profe no nos metió engranaje, porque es más huevo. Estamos con Sí, el proque de cadena, ¿no? Que al final es lo mismo que las correas. Estamos No, sí, pero trabajando si te con- das cuenta, en el engranaje no es complicado porque al final surgen dos fuerzas. Pues. Entonces imagínate, si esto está girando en este sentido, va a haber una fuerza que está empujando acá, vaya a tener una fuerza tangencial que está apuntando allá porque se descompone, pues esa se va para allá, va a quedar para allá, y esa tendría que llegar acá, va a quedar la fuerza hacia allá. ¿Sí o no? ¿Quién se lleva esa fuerza? ¿El motriz o el conducido? El conducido. Ya. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo el eje del conducido, las fuerzas estarían así para el conducido. Y para el motriz, ¿qué sería? La reacción. Si esa está apuntando, a ver, si esa está empujando hacia allá, hacia acá, va a quedar hacia allá. Y si está apuntando hacia arriba, queda hacia abajo. ¿Qué es lo que hago? Ahora elimino eso, tomo esta huevita, esa fuerza, lo voy a hacer aquí. Y lo muevo y lo llevo al eje. Y ahí tienes tu fuerza, mira. Ya. En engranaje. Ya. ¿Cachai que es fácil? En eso sí. Ya, ahora Estamos con el- ahora estamos viene la con pregunta cadena madre. nosotros. La pregunta madre. ¿Qué fuerza horizontal y la weá de Eso, Ya. eso yo. Fácil, po.
Mira, analízalo bien. Estas fuerzas y esa fuerza están en un plano, ¿no? Claro. Ya, para A mí. eso le llama el profe fuerza horizontal. Perfecto, ya, para mí eso es horizontal. Entonces, si yo para poder mirar ese plano, a ver, ¿qué plano es que está observando aquí? De acuerdo al origen de coordenadas que estableció. El plano IZ. Sí. O sea, esa fuerza está en el plano IZ y esa también. Entonces, si yo lo miro desde arriba, ¿usted qué es lo que va a tener? Va a tener el eje así. Aquí usted tiene que utilizar un poquito de imaginación. Tengo esa fuerza, que esa fuerza es la carga tangencial, que va apuntando hacia abajo. Y esa, que va apuntando hacia arriba, que quedan 600. Claro. Ya. ¿Cómo va a reaccionar? Usted define el origen. Ahí va a haber una reacción, porque aquí tú pusiste soporte. ¿Sí, Sí, o no? sí, sí. Y aquí otro soporte. Reacción. Y listo. Ahí tengo uno listo. Ahora, hay otras fuerzas también por el otro plano, ¿no? Ah, claro. Ahí Ya, viene que es esa y la esa. vertical. Pero ¿en qué plano están? Están en ese plano, ¿no? En En el plano Z. y Z, ¿sí? Sí, y Z. Entonces en el plano y Z, ¿qué fuerza va a aparecer? Los 390. Ahora tengo que posicionarme aquí y observarlo allí de frente. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a tener los 390 apuntando hacia arriba, ¿sí o no? Y esa carga apuntando hacia abajo. Ah, pues ahí se separan dos, pues los dos Sí, po. planos. Ah, Sí, po. ¿Cachai? Ya, voy a tener esas dos cargas. Con esto voy a tener una sumatoria de fuerza y una sumatoria de momento. ¿Para qué? Para encontrar las reacciones. Ya. Y para este también una sumatoria de fuerza y una sumatoria de En los dos momento en siempre- las ya. dos. Ya. Y teniendo los dos, hago análisis de viga. Hay que hacer esa cosa, sí, sí. Eso Sí. Y se hace por eje. Entonces tú voy a hacer análisis de viga acá, acá, acá. Y cuando terminís con este, tenéis que continuar con el otro. Análisis de viga acá, acá y acá. ¿Para qué? ¿Se acuerda que cuando usted hace cálculo de análisis de viga, usted qué es lo que determina? Momentos flectores máximo y todo. Sí. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Cáchate, este hace el punto A, punto B, punto C, punto D. Por ponerle ahí valor. Entonces, en esta ecuación, te va a darte un momento en A, ¿sí o no? Claro. Y aquí también, pues, te va a darte otro momento en A. Aquí te va a darte en ese punto, con ese punto te va a darte un momento en B, aquí también te va a darte un momento en B. Claro. Entonces, ¿para qué el profe hace esa weá? Porque ahora A con A hago sumatoria vectorial. Entonces te va a quedarte que el momento flector en A va a ser el momento en A, ¿en qué plano? En ese plano, vamos a ponerle prima al cuadrado, más Más el otro el plano. momento en A del otro plano al cuadrado, y ahí tenía el momento en A. Ah, sí, es una wea así, pues. Es que el profe no, o sea, no, es una wea. Una ensalada, wea. ¿Cachai? Ya, ese es con el A. Pero Después se hace con el necesario B. sacar la suma vectorial antes de Sí, eso. sí, porque la suma vectorial, ¿qué es lo que está haciendo? Los momentos que están acá, o sea, los momentos que está originando acá, se tienen que sumar con los momentos que origina esa fuerza. ¿Y esa dónde ha metido acá en la prueba, por ejemplo? Por Van ejemplo, para el diámetro del eje. Ya, este es un plano y este es el otro plano. Ya, pues, Ah, y aquí vaya está a la tener- suma. Sí, pues. Ah. Y después con ese valor ya se usa la otra fórmula para sacar el Claro, diámetro. entonces tú tomáis ese valor con ese y lo sumáis vectorialmente. Pero vectorialmente, ¿qué es eso? Con Pitágoras, es como el Sí, Pitágoras. vi en una, Sí, en la una foto foto que- esa wea. Ya, ahora usted se preguntará para qué sirve el momento flector, pues, bueno, para el cálculo del diámetro del eje. Porque si tú te das cuenta... No, ya, rayemos al final. Sí, sí, sí. Ahí. Oiga, no va a pegar la influenza al profe. No, sí, yo ya estoy ya, sí, me quedé con picazón. Ah, ya, picazón. Está weando ya, profe. Claro, puede picar la garganta también. Debo tener una consecuencia Ah, su fresh miel ahí algo. de que el cuerpo ya está ¿Se sabiendo ya llaman o no que esas pastillitas? ya el cuerpo sabe que es viernes ya. Ah, ya. Lo huele. Y lo viene a buscar la mina a bañárselo. Ya, pues. Entonces vaya a tener ese momento y ese momento, ¿no? Vaya a tener el momento vectorial el A, ¿sí o no? Sí. Con el B con B también, momento en B. Ya, ¿y para qué sirve esa wea? Para el diámetro del eje. Porque ¿cómo se calcula el diámetro del eje? Por ahí tengo la fórmula. El diámetro del eje es 32 veces el factor de seguridad por pi. ¿Cuál? ¿El estático le pidió o el de fatiga? Hicimos el Abajo 30, se metía el el límite de de resistencia. influencia. 32 por Ah, 2 entonces y ese es por abajo, fatiga. claro. Porque hay otro, que es el Influencia. momento torsor al cuadrado, va el momento flector al cuadrado, Sí. un medio, es el estático. No, estamos usando ese otro. ¿Y cuál es entonces? Factor de seguridad, pues Sí, eso te lo da el profe. Que N nosotros le llamamos N. Este completo, sí, este completo Pero estamos haciendo. acá le mete el Es la límite de influencia. influencia. Límite sí. de influencia del El material. material. Por pi. Claro, porque es pi por S sub i, sí. Claro, ese. Y queda así, ya, pero esto Sí. por resistencia estática, Y ahí sin lo, movimiento.
Y ahí lo parte en un Ya. tercio. con todo. Porque hay otro cálculo de eje que es para resistencia dinámica, que es por fatiga. Ya, se pasa que lo he visto, se Ya, lo pero no hizo este. pero ya, y todo eso es un tercio, ¿sí o no? Sí. Sí. El otro es así, el diámetro, este por fatiga, este por estática. ¿A qué le llama estática? Es un eje que está así, sin Ya, movimiento. y se Entonces, supone tú que le hay asignas fuerzas carga. ejercidas para todos lados, pero Sí, que no está en movimiento. No está en movimiento, está estático. Y la diferencia entre ambos también sirve dinámico para que está calcular, así. pero en ambos sirve para calcular el diámetro mínimo. El diámetro es que depende. Po. Pues si tú tenías un eje que está estático, Sí. ¿para qué calcular fatiga? Po? Si no está en movimiento, está estático. Pero se supone que eso es como una foto de un momento, ¿no? Po, que se calcula. Po. No, si esto estuviese estático, Ya. ¿cómo lo tiene que calcular? ¿Cómo estático? Sí, claro. Ya, y si esto está en movimiento, Hay que calcularlo de otra forma. dinámico, ¿para qué voy a calcular estático? Si no está estático, está dinámico. Entonces, ¿para qué nos hace a nosotros estático? No sé, pues bueno. ¿Pero de qué nos sirve? Pues sí, igual sirve para El calcular diámetro del mínimo. eje estático va a ser siempre menor al de la fatiga. La fatiga, como está en movimiento la fatiga, ahora está considerando aceleración, entonces va a ser mayor. Siempre el diámetro por fatiga es mayor que ese. Entonces, por eso le pregunto, si esto está en movimiento, ¿para qué calcula el estático si sabe que este valor es mayor? Lo va a decir al profe. No, capaz que me manda la cifra. No, lo entiendo, pero... No sé si me entiende. No, entiendo eso. Pero no sé por qué entonces nos enseña a nosotros con estática. Si más encima nos dice, tenemos un motor de 70 HP que Sí, gira pues te da la 3000 RPM, revoluciones. todo. Y que sabe lo que pasa, es que también se puede calcular estática porque se puede calcular cuando... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ahora los elementos descansan y está así estático? El motor no está funcionando, está así. Ahí Ahí hay no hay- resistencia estática. Sí, pero esa resistencia estática es la tensión que genera por, Sí, por regulación, ¿no? Que no es nada. Con los ya, elementos cuando están estáticos, cuando está la máquina por ahí. Si usted se echa ramo, le va a tocar conmigo elemento. Si se lo echara y lo va a entender. No, por fuerza. A palos que estoy tomando. No, créame que lo va a entender. No, pero ahora estoy entendiendo un poco más, pero mi pregunta todavía no me la resuelve, que es lo más básico, disculpe, es algebraico. Parece el momento nada, el momento en vez. Esa weá de, por ejemplo, yo aquí calculé, esto quiero saber bien. Por ejemplo, aquí tengo el monito de... Ah, pero es que eso es para determinar la fuerza, para determinar las reacciones, pues. Es que esa aquí no, claro, aquí no la hice, po. Yo hice, esto nomás sé hacer yo puse, por ejemplo, la distancia, la fuerza ejercida en cada punto. Y ahí las quedé, po. reacciones, y No sé, los po. apoyos, ¿dónde están los apoyos? ¿Qué Es- fuerzas están experimentando los apoyos? Se supone que los apoyos son este y Ya, este. pero ¿qué fuerzas están experimentando el apoyo? Esa es la que se encuentra con esto, ¿no? Con eso, pues. Pero lo habré calculado bien yo, por ejemplo, estos son los apoyos. Chucha. Profe, me está borrando la prueba. No. ¿Cómo la puedo...? Bueno, que ya la mandé igual, pues. Pero déjeme guardarla. Ah, carita buena. Y respaldo, ya. Listo. Guarda. Ya, hagamos la cagar ahora. Ya, entonces, aquí tengo los apoyos, ¿eh? Yo conozco esta fuerza que la calculé, tengo estas distancias. Ay, aquí me cagó porque en los ejercicios que hicimos con el profe partíamos en un lugar con apoyo. Entonces, claro, uno es la distancia por la fuerza. No, porque aquí, mira, es que le cagó porque hace el ejercicio así, pero en realidad no, pues. ¿No? Él lo hace así, pero aquí no me encontré con eso. Po. Me encontré No, con porque que ya mira, partimos con una fuerza. Sí, pero pues, que él tú viene tienes que entender. trayendo una fuerza por Sí, transmisión. pero que tú tienes que entender de que esta transmisión genera fuerza, ¿sí o no? Claro. Ya, pues, esto va a tener fuerza también, ¿sí? Todo va a tener fuerza, Sí. aquí también. Hasta ese descanso, ¿le? Ya, pues, y a usted cuando le enseñaron análisis, ¿por qué tiene que hacer análisis? Digamos. Sí, me lo eché. ¿Dónde se coloca los cortes? Me lo eché por ejemplo el bigote. Por weá, sección. me escucha el bigote. Por sección. ¿Dónde se colocan los cortes? Siempre entre fuerzas. Sí, En AB, Ya, en BC. aquí hay una fuerza y aquí hay otra fuerza, ¿no? claro. Ya, ahí hay un corte. Es como nos mostraba el diagrama de internet. Sí, po. Fuerza con fuerza, Otro golpe. otro corte. Fuerza con fuerza, otro corte. Ya, pero eso es cuando lleguemos al análisis de viga. Pues ahora Sí, sí, necesito aprender a hacer esto, pero lo que me falta aquí a mí es el otro plano. Aquí No, hice pero es que solamente... ese es uno, claro, y te falta el del otro plano. Aquí esta es la horizontal, me falta la vertical, por ejemplo. Sí, Esto mismo, toda esta wea, pero para el otro. Y estos mismos cálculos hay que hacerlos, ¿no? para el otro. Para despejar Claro, pero con distintas las magnitudes. reacciones. Sí. No, pero está malo eso.
¿Seguro? ¿No lo están ni revisando? Po? No, pues, pero es que si tú sabías hacer sumatoria de fuerza. No. Está bueno. ¿Cómo? Pero... ¿Cómo no hacer sumatoria de A fuerza? veces me polo, pues, profe. Esta buena hicimos ¿cuándo? 2 veces. Weón, el es año tan pasado. fácil como querés decir lo siguiente, mira. ¿Para dónde querés considerar la reacción? ¿Para abajo o para arriba? Ya las tengo, pues. Pero esta, ¿hacia abajo la fuerza o hacia arriba? Claro, es hacia abajo, lo apoyo hacia abajo Ya, y las fuerzas están entonces hacia arriba. ahí vamos a llamarle la reacción B en I, el eje I. Ujú. Y esta va a ser la reacción hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia abajo? Sí, hacia abajo. También lo apoyo. Ya, pues ya ahora hacemos sumatoria de fuerza. ¿Qué dice? Sumatoria de fuerzas es igual al momento por la Esta aceleración. no es ¿Hay como, aceleración? no No hay como su aceleración. hoja. No se crece para acá. No, sí sé. Sí, me di cuenta que Tiene marquito. Igual es mejor la suya en todo caso. Ya. Sí, porque... es infinito. Claro, pues. Ya. Ya. Sumatoria de fuerzas con respecto al eje I, porque estamos en el eje I. Claro, ¿sí ya o no? asumamos que es el I, Ya, sí, en sí. la masa por la aceleración en I. ¿Hay aceleración? No, porque No, es estático. claro. Es cero. ¿Sí? Ya, entonces ahora empiezo con la cero. Igual a cero. ¿Qué fuerzas están presentes? Ya, Los esa. 2570 y tanto. Sí. Entonces yo anoto. Mira, para que no te enredí. 2570, ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué otra fuerza está más? BI. ¿Sí o no? Claro, esa no la conocemos. BI. ¿Qué otra fuerza más está? Los 4000, 4010, tarara. ¿Qué otra fuerza más tiene? Esa. Los 1010, 25, tanto. Sí. ¿Y qué otra fuerza más? Nada, Tiene nada, no. I. Y ahora pasó a evaluar positivo y negativo. Po. Todas las Hacia partidas está apuntando positivas, hacia... por ejemplo. Ya, eso es positivo. Todas BI, abajo negativo. negativo. Positivo. Ese, positivo. Positivo. Y el otro, positivo. Y ese, Y negativo. Ahí tenéis la sumatoria, despejo. ¿Qué queréis despejar? ¿Veí o- ¿Qué quedo con 2 incógnitas? No, aquí? no, pero despéjate un incógnita al tiro. Ya, B, por ejemplo. ¿Ve? Sí, Ya, po. la tiro todo al otro lado. El cero. B va a tirar, no, va a quedar así. Va a quedar los 2500, porque ese que despejaste, todo lo demás queda en el mismo signo. Sí. po. Ese va a cambiar de signo. Pasa Va a positivo. quedar 2577, más los 4010, más A los 10.000, los ya. 10.025, menos EI, va a ser igual a qué cosa? B. A BI. BI. ¿Sí? Sí, eso Ya, lo cacho. despejaste. Y ahora hago sumatoria de momento en qué? ¿Cuál despejaste? B. BI. Entonces hago sumatoria de momento en BI. Es igual a 0. Ya. ¿Por qué? Porque ahora como el momento es en BI, este es tu punto pivote. Entonces hay torque ahí. No, po. Ese va a ser 0. Ujú, Entonces la única incógnita que te va a quedar te va a ser esa. Claro. ¿Ahora cachaste? Por Porque ahí es así. sí. Ya. Sí. Entonces ahora empiezo. Sumatoria de momento. ¿Qué fuerza está haciendo momento con respecto a ese? Esa carga, con esa distancia, ¿no? Claro. Serían los 2000, vamos a anotar aquí. Usted anótalo más. Sí. 2557 por la distancia que eran 80. Sí. Ya. ¿Cuál es otra fuerza? ¿Para qué sería? Esa hace fuerza, No. hace momento porque estamos justo en ese punto. Esa, Sí. ¿sí? Serían los 4000 por los 100. ¿Los 150 más los 80 o no? No, porque es aquí, aquí. Ah, ¿y cómo le Esa van fuerza. arrastrando la suma de los Ahora va a lados? cachar. Ah, Mira, se acelera usted. ya. Tengo bueno, esa yo no fuerza, acelero, ¿no? usted grita. Bueno, vamos No, pero mira. Ya, dale. Ahí, tengo esa fuerza. Ya, esa fuerza está haciendo torque con qué brazo? Con esa, ¿no? Sí, Ya, pues son con 150. pues. claro. Ya. Entonces sería, ¿cuánto era? 4010 por los 150, ¿sí? Sí. En metro, pues, lógicamente tiene que estar todo en metro. Ya, esa fuerza está haciendo torque con qué brazo? Con todo ese brazo, ¿no? Ahí Sí. está sacando el momento. ¿Sí? Entonces ahora sería 200 más 150 porque es el brazo. Olvídate de esto. Ah, ya. Olvídate de esto. Ahí está haciendo torque, ¿no? Sí, Ya, pues. ¿Sí o no? sí, Lo toma como 10.025 por la Sí. suma de todas las Sí. distancias. Sí. ¿Ahora cachó? Sí. Sería 200 más 150. Entonces serían los 10.015 por 200 más 150. Claro. ¿Sí? Ya. ¿Qué otra fuerza está haciendo momento? El EI. Y el EI está haciendo con todo ese brazo, ¿no? Claro. Ya, entonces hay que darte EI. Bueno, aquí estoy continuando. Sí. EI por los 200 más los 150 más los... ¿Cuál es el otro valor? Los 130. ¿Sí? Los 130. ¿Hay alguna otra fuerza que está haciendo momento ahí en el eje? No. Igual o a 0. Y ahora te preocupes de los signos. Ahora, entonces mira. Como este es mi punto pivote, esa fuerza, ¿en qué sentido va a hacer girar ese punto? ¿Hacia allá o no? Claro, negativo. ¿Es horario? Sí, negativo. negativo. Entonces esa hueá es negativo. Ahora, esa fuerza está haciendo sentido Sí, positivo. antihorario, es Positivo. positivo. Entonces esa hueá es positiva.
Ahora, esa fuerza de los 1015, Ah, para allá. también Para arriba, positivo, sí. o sea, va a ser Positivo. positivo. Y la fuerza esa La última va a ser también es negativa. positiva. No, ¿por qué? po, Sí, negativa. po. Está para arriba, po. No, pues si está hacia abajo, Ah, está para abajo. va a girar hacia allá, ¿o no? Sí, 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 No, negativa. negativa. Sí, está ¿Y ahora bien. qué despejo? Es la única que nos quedó. No, pues la EI. Esa. Lo lanzo al otro lado y al despejarlo te va a darte EI, ¿sí o no? Ya, pues como yo tengo I, ahora me voy a la madre, BI. A ver, pero ahora. espere, ¿a dónde nos quedó? Nos quedó B. Pero pues, a eso es lo que te estoy diciendo. Primero con esta ecuación voy a encontrar EI, ¿sí o no? Sí. Voy a tener ese valor. Como ahora yo ya sé ya el valor de I, vuelvo a la ecuación 1. Ahí despejaste B, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como encontré el valor, ahí voy a tener ese valor, Ahí tenés. calculo todo eso y te va a darte BI. Y ahí determinaste la reacción de B y de E. Después reemplazo. Sí. ¿Cachaste que no es Al complicado? final. Ahora grábalo ahí, ponemos los lentes. Cha, 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 ¿cómo es la wea esa? ¿Cachado?